respiratorio, del tórax y del abdomen también, ¿no? Se han desarrollado técnicas para compensar el movimiento. ¿Por qué? Porque con una imagen de resonancia del tórax y del abdomen, por el movimiento respiratorio, que es un movimiento, digamos, fisiológico, periódico, natural, no permite que tengamos imágenes que se pueden tener en varios minutos, o en muchos segundos, ¿no? Lo más corto que queramos hacerlo va a salir con artefacto de movimiento. Entonces, para eso se han quedado técnicas de compensación, ¿no? Y esas técnicas de compensación van a tratar de compensar el movimiento que puede ser periódico, sobre todo el movimiento periódico, ¿no? O incluso en algunos casos movimientos no periódicos, pero que puedan ser bastante, digamos, leves, ¿no? Que no sean movimitos bruscos. Dentro de la clasificación de movimiento periódico tenemos, por ejemplo, la respiración, el latido cardíaco también, el flujo pulsátil de la sangre o del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Que ya nos hemos topado con este tipo de artefactos. Y dentro del movimiento no periódico son movimientos de flujo del paciente, movimiento de la cabeza, percusión, movimiento peristáltico, movimiento ocular, ¿no? En el caso de cráneo o de órbita, movimiento intestinal, ¿no? O dos, o hipo también, ¿no? Lo ponen acá. Entonces, para esto se han creado técnicas de compensación del movimiento. Esas técnicas se usan no solo a nivel de todo el volumen, sino también a otros niveles para disminuir el movimiento. O sea, no solamente para estructuras del tórax del abdomen, sino estructuras vecinas que pueden estar afectadas por el movimiento de los órganos internos del tórax del abdomen, ¿no? Entonces, para poder obtener imágenes del tórax del abdomen se han ideado algunas técnicas, ¿no? De sincronización. Lo más simple es la apnea respiratoria, pero esto tiene algunas limitaciones porque a veces algunas secuencias de pulsos, ¿no? Duran mucho tiempo. Entonces la apnea respiratoria puede ser útil para las que son de duración corta y decirle al paciente tome aire, no respire, etc. por 5, 10, 15 segundos. Pero decirle no respire un minuto es muy difícil, ¿no? Salvo que el paciente sea buceador, ¿no? No todos van a poder hacerlo, ¿no? Tenemos pacientes que vienen a veces en estado crítico, pacientes con sedación, ¿no? Entonces, la apnea respiratoria es una de las opciones, ¿no? Para detener el movimiento respiratorio, ¿no? Pero igual vamos a tener movimiento peristáltico, igual vamos a tener movimiento del latido cardíaco, ¿no? Entonces hay otras técnicas, como por ejemplo el gatillado respiratorio. ¿Qué sí quiere decir el gatillado? Gatillado también le llaman trigado, que es una sincronización de la respiración con el momento de la adquisición en el cual se llena el espacio acá, ¿no? Con un sensor respiratorio, que puede ser como una especie de un fuelle o una banda, ¿no? O un sensor con una manilla de presión de aire para que mande una señal y genere una onda de respiración para poder tener una onda gráfica, ¿no? De la respiración. El otro es el gatillado respiratorio con un navegador. Lo que se hace aquí es mandar un pulso de radiofrecuencia a nivel del diafragma y se va sensando el movimiento de este diafragma, va viendo en qué posición va variando y se hace como una sincronización viendo en dónde está la posición del diafragma en cierto momento u otro y se sincroniza y cuando está al mismo nivel ahí se activa. Y el otro es el gatillado cardíaco con vector cardíaco, ¿no? Es algo similar a un electrocardiograma, pero no es para fines diagnósticos, sino para fines solamente de monitoreo para sincronización, ¿no? Se colocan electrodos al paciente en el pecho, ¿no? Y se genera una onda de electrocardiograma para saber cómo está el complejo QRS, ¿no? La onda T, todo esto, para ver en qué momento es más adecuado tomar la imagen. Otras acciones para reducir los artefactos por movimiento son activar algunas opciones del equipo como compensación de flujo, son unas opciones que se activan, bandas de saturación, y esto lo hemos hablado un poquito sobre eso, que lo que hace es saturar la señal del tejido, ¿no? Y evita que la señal de ese tejido interfiera. Entonces eso se puede, así como hemos usado bandas de saturación para las técnicas angiográficas para suprimir la señal del flujo de la sangre venosa o arterial, cuando queremos obtener la imagen de la otra, del otro tipo de flujo, entonces también se puede poner esas bandas de saturación en el abdomen, por ejemplo, para reducir movimientos peristálticos, en la zona de la cara o del cuello para reducir la deglución, ¿no? Movimientos de
Slate en Siemens, y creo que de General, y no me acuerdo el otro nombre, Canon, las marcas más. Que lo que hace es una técnica de muestreo del espacio K distinta, de modo que reduce el movimiento leve del paciente. Cuando el paciente de repente es un paciente que por la respiración mueve un poquito la cabeza o está sedado, ¿no? Y mueve ligeramente al respirar, o es un movimiento muy ligero, entonces se utilizar esas técnicas de muestreo del espacio K distinto para poder obtener una imagen sin movimiento, ¿no? Por producción del movimiento. Entonces, esta técnica multilane lo que hace es un muestreo distinto del espacio K, en vez de que sea lineal, hace un muestreo por hojas, así, ¿no? Sentido radial, y después es como un sobremuestreo de la zona central. Entonces, una imagen que está aquí va a salir más o menos movida así. Va a salir, ¿no? Va a salir con, libre de artefactos de movimiento. Entonces, cuando el movimiento del paciente es leve, cuando es un movimiento exagerado, no hay cosa que lo mejore, ¿ya? Entonces, sirve, y movimientos de repente de cierto modo más o menos periódicos, ¿no? Leves, que puedan ser corregidos con esto. Entonces, a veces cuando hay un paciente con sedación, que a pesar de que está sedado, tiene un movimiento muy leve por la respiración, ¿no? Y mueve todo el cuerpo un poquito, entonces se puede usar esta técnica, porque va a ayudar a mejorar, ¿no? Como muestra aquí. Entonces, es un T1, es un T2, son ejemplos de, por ejemplo, esto se podría reducir también con esta técnica de compensación de movimiento por una forma de sampleo, de muestreo del espacio K, usando hojas rotatorias, ¿no? Este es el nombre comercial en las distintas marcas de equipos: Multilane, Philips, Blade, Siemens, y creo que en general, que son los equipos con los que ustedes están votando. Lo que es la apnea se utiliza inspiración o expiración. Yo por lo general utilizo expiración, que es lo más recomendado. ¿Por qué? Porque la inspiración es muy variable. El paciente puede decir que tome aire y el paciente puede tomar mucho, poco, más o menos, y no siempre lo va a tomar igual. Entonces, si ustedes le dicen al paciente que tome aire y luego que lo bote todo, eso siempre es igual para todos los pacientes. Tome aire, ya sea mucho, poco y bote todo. Al botar todo, el diafragma va a ascender a un nivel, ¿no? Donde el paciente botó todo el aire, es algo que sea, no haga caso y a veces se quede con un poco de aire. Puede identificarle, instruirlo bien que siempre debe botar todo el aire, por eso depende que se trabaje bien y que siempre los órganos coincidan, ¿no? En el mismo nivel. Entonces, esas técnicas de la apnea se utilizan para estudios abdominales, torácicos, sobre todo, ¿no? Para pacientes que colaboran. No es útil en pacientes con sedación, obviamente, porque no va a hacer caso para pacientes sedados o dormidos, salvo que sea una sedación despierto. ¿Qué es eso? Eso en realidad no es claro. ¿Existe sedación despierto? Sí, sí existe. ¿Qué sucede? En pacientes que tienen ansiedad, el anestesiólogo no los duerme, pero les pone medicación para que le ponen ansiolíticos, que les quita la ansiedad y permite que el paciente esté medio despierto y pueda colaborar, ¿no? Igual se controla todo eso, evitando que entre etapa de sueño, no solamente ansiolíticos, ¿no? Y también va a ser dependiente del paciente. Y los tiempos de apnea usualmente van 10, 15, exagerando 20 segundos. Yo casi ya he usar 20 segundos, salvo casos raros que después no me lo permiten, pero trato de siempre bajar los tiempos cercanos a los 10 segundos, o menos incluso, para que el paciente pueda tolerar la apnea y no se me vaya a cansar, ¿no? ¿Sí? Y de esa manera tenemos imágenes del abdomen, se pueden obtener con estas secuencias que adquieren por periodos cortos de apnea y van juntando varias imágenes de cada apnea. Cada apnea de repente son 5, 8 imágenes, y en 3, 4, 5 apneas se obtienen las 15, 20, 30, 40 imágenes que tienen toda la secuencia, ¿no? Obviamente son imágenes que se adquieren rápido, ¿no? Y que van a priorizar sobre todo el contraste a la resolución de contraste versus la resolución espacial. ¿No? Si se dan cuenta, son imágenes que tienen una buena resolución de contraste, pero la resolución espacial no es tan detallada como las imágenes como la que hemos visto del tobillo. El borde, ustedes ven acá el borde de la cortical del hueso, se ve todo un poco borrosito, pero sí me permite tener un buen contraste entre el riñón, la grasa, el hígado, el páncreas, ¿no? El conducto, ¿no? Porque justamente sirve para imágenes abdominales, sobre todo el T2 y el T1 también con apneas un poquito más
básica es el gatillador respiratorio con sensor. El sensor suele ser algo más o menos como esto, o a veces usamos una cosa tipo un resorcito que va alrededor del abdomen, o a veces ahora también hay un sensor láser, ¿no? que monitorea qué tanto se levanta y se baja el abdomen. Como el modelo de los demás, ¿no? Eso, ¿no? Una necesita láser, una se mira y ve que el paciente mueve el abdomen más o menos, pero genera finalmente una onda del movimiento respiratorio. ¿Ya? El objetivo por cualquiera de estos accesorios que tengan es finalmente crear una onda que me monitorea el movimiento respiratorio, y de esa manera yo sé que en la inspiración, que más o menos suele ser larga, cuando el paciente no está inspirando, voy a en este momento adquirir imagen, ¿no? Y voy a tener un delay desde el momento que cruce con un nivel, ¿no? De umbral, por así decirlo, ¿no? Y yo adquiero y todo eso se hace formación. Entonces le deja al paciente respirando libremente, se lo dice no se mueve, respire tranquilo, y la máquina va a adquirir solita por periodos cortitos de 1 segundo, 2 segundos, cada vez que el paciente está en esta fase expiratoria. ¿Ya? De forma automática. Programa todo eso, ¿no? Útil con pacientes bajo sedación, emplea más tiempo, sí, ¿no? Puede tomar 4 minutos, 5 minutos cada secuencia para el corte, dependiendo. Y eso es útil para secuencias tipo single shock, o sea que se tiene todo en un solo tiro y se va pidiendo propiedades. Un corte aquí, otro corte aquí, otro corte aquí. Unas 30 apneas, no, 30 ciclos respiratorios, ¿no? Siempre y cuando sea regular, ¿no? Se va a adquirir la imagen, ¿no? Este es un gatillador respiratorio con sensor, por ejemplo, fíjense la diferencia, ¿no? Este está sin sensor, está mal el gatillado, acá está, ¿no? O el sensor está mal sincronizado. Fíjense cómo está aquí la onda, no está tan estable, ¿no? Y el espacio que yo quiero adquirir está incluso cogiendo zonas donde el paciente ya está respirando. Entonces, cuando esto no está bien sincronizado los parámetros, ¿no? Me va a salir así medio movida la imagen. Porque obviamente hay zonas donde el paciente está respirando. Pero si yo aprovecho todo este espacio y sincronizo este espacio de tiempo que tengo con solamente el momento que voy a necesitar para adquirir, entonces la imagen sale mucho mejor, ¿no? Entonces, va a depender también de los parámetros que uno ajuste para obtener mejor la imagen. Ajustar el tiempo de repetición o el delay también, ¿no? El tiempo de espera en lo que baja esta onda para llegar a este punto máximo. El otro método es el gatillado con un navegador. Aquí utiliza, como le dije, un pulso de radiofrecuencia, un haz tipo lápiz que se sitúa con un volumen a nivel del diafragma, ¿no? En esta interfaz entre el tórax y el abdomen, ¿sí? Y va a censar en qué momento el diafragma está en un punto para en este momento activar, ¿no? Y por eso tiene una onda más o menos periódica de cómo el paciente está respirando, pero esto no es como un sensor de respiración, sino como una onda de radiofrecuencia que sensa en qué posición está el diafragma. Y con eso se va a adquirir también la imagen, ¿no? Vamos a un ejemplo también, sin navegador o un navegador. La diferencia acá, de cualquier cosa, y está un poquito mejor, ¿no? Una secuencia y esto es útil también en pacientes con dificultad para realizar apnea, ¿no? Pero también dura más tiempo, ¿no? Y lo otro es el gatillado cardíaco con vector, ¿no? Que aquí lo que hace es realmente coger el tiempo de la telediástole, ¿no? Tenemos acá el momento del QRS, la otra aquí, y luego tenemos este espacio de telediástole, y aquí es donde adquiere la imagen, ¿no? Cuando es prospectivo, o cuando es retrospectivo, adquiere todo y después selecciona solamente las partes que no hay movimiento, ¿no? Y algo similar a la tomografía coronaria, que ustedes ya conocen, ¿no? Pero para obtener imagen de tórax, ¿no? O imagen cardíaca. ¿Okay? Entonces, esos son en cuanto a lo que son técnicas de compensación del movimiento que hay que tener en cuenta. Y vamos a usar dependiendo del tipo de suelo. Sentamos.
seguimiento, ¿no? Habrá que investigar si alguno se topa con ese tipo, habrá que ver si realmente obtiene imágenes pulmonares, ¿no?, que puedan competir con la tomografía. Por estándar de pulmón, la tomografía. Para la resonancia del pulmón es siempre y cuando pues haya un tumor, algo de mediastino, etc. El pulmón así para ver pues una neumonía, patrón parenquimal, virus peridato, aparte que el estudio es rapidísimo, ¿no? En comparación con un estudio de resonancia que necesitamos con un montón de precauciones, entonces, tanto el latido cardíaco, la respiración, las interfaces de tejido hacen que sea un poco difícil, ¿no?, estudiar el tórax, que además que hay pocos núcleos de hidrógeno que no hacen fácil el estudio del pulmón. Por eso lo que más se hace en estudios de resonancia son áreas de mediastino o algunas zonas como vértices pulmonares, áreas peridiafragmáticas o pared torácica también para ver condritis, ¿no? Condritis se estudia por resonancia, pero no hay método que pueda ver la condritis, solo la resonancia. ¿No? El paciente viene con un dolor en el tórax, en la pared torácica, y por rayos X no hay nada, por tomografía no hay nada, por ecografía no hay nada, y lo que el paciente tiene es una condritis, ¿no?, porque tuvo se golpeó algo y tiene o hasta incluso es una fractura de cartílago costado. Solo por resonancia, no se puede ver por otro medio. Entonces, y también el diagnóstico de tumores de Papa. Entonces, los estudios de mediastino y tórax, ¿no?, son indicaciones sobre todo para la patología tumoral, enfermopatía, masas, neoplasias, propagación del tumor. Bueno, ya otro punto son malformaciones vasculares, aunque eso también se puede hacer por tomografía, que se puede estar dando para lo que es infección, embolia, aneurisma, salvo que el paciente sea alérgico al medio contraste, pues claro, puede ser como una opción, ¿no? Se puede hacer incluso sin medio contraste estudio de estructura vascular por resonancia. Caracterización de lesiones, ¿no?, de mediastino, pleura, o sea, más patología tumoral, neoformación de vaso, también como crecimiento del tumor a patología tumoral, ¿no?, y alternativa, ¿no?, como le decía, cuando el paciente es hipersensible a medio contraste, ¿no?, que no se puede estudiar por tumor. Entonces no es común hacer resonancia de tórax, mediastino, ¿no?, pero sí se da. Entonces para eso vamos a utilizar idealmente una bobina de cuerpo, torso grande, ¿no?, que cubra todo el tórax, accesorio para monitorear la sincronización de respiración y, de ser posible, incluso electrocardiograma, monitoreo de sincronización también cardíaca para evitar que el corazón esté haciendo artefacto por movimientos. Se hace doble sincronización. Ahora hay que ver si el equipo permite hacer esta doble sincronización, ¿no? Si el equipo es un poquito antiguito, a veces no permite hacer doble sincronización, solo o cardíaco o respiratorio, ¿no? Pero lo que necesitan, necesitan elementos ya de hardware que permitan sincronizar ambas cosas. Los equipos modernos, mayoría, sí hacen estas dos cosas, tanto sincronización respiratoria como cardíaca, ¿no? Entonces pueden obtener incluso el estudio sin darle indicaciones al paciente, ¿no? Lo posicionan y todo en sincronización cardíaca y respiratoria a la vez, y claro que va a demorar un montón el estudio. ¿Por qué? Porque tienen que esperar que el paciente esté en expiración, en ese pedacito de apnea, ¿no?, dentro de su ciclo respiratorio, y además dentro de ese ciclo que el corazón esté en telediástole. Entonces se reduce más, aunque si lo hicieran ustedes con apnea voluntaria del paciente, tienen un tiempo más largo y solamente lo que sincroniza son las telediástoles del corazón, pero por un tiempo más prolongado, ¿no?, por 10, 15 segundos de repente, entonces lo tienen más dinámico. Lo ideal es hacerlo pues con colaboración del paciente, ¿no? Pero también usamos el sincronizador para estar seguros de que el paciente, como monitoreo, para ver que el paciente está haciendo una apnea adecuada, ¿no? Bueno, dentro de la anatomía básica ya sabemos que el mediastino, ¿no?, alberga el corazón y grandes vasos, ¿no?, y que los pulmones, ya hemos dicho que no lo vamos a poder estudiar fácilmente por resonancia, como suelen estudiar resonancia de pulmones, no hacemos. Hacemos de tórax, de pared torácica,
torácica, de mediastino, o resonancia cardíaca, que ya es otro tema un poco más complejo, ¿no? Que se requiere intervención cardíaca. Y de grandes vasos sí podemos hacer, ¿no? De aorta, de pulmonar, ¿no? Supraórtico también, ¿no? Por lo cual vamos a necesitar para esto que el paciente esté correctamente instruido, ¿no? En cuanto a lo que es las indicaciones para que no respire, que no se mueva, etc., ¿no? Además de todos los protocolo habitual para cualquier estudio de resonancia, ¿no? Que no vaya al baño, que no tenga objetos metálicos, que no vaya a tener marcapaso, no vaya a tener alguna quiebra, alguna cosa por ahí protectora, o incluso tatuajes en la zona del tórax, que está de moda muchas veces tatúa cosas por el tórax, por el hombro, también, ¿no? Ver, preguntarle al paciente si tiene algún tatuaje en la zona del tórax. ¿Por qué? Vamos a mandarle ondas que podrían, si que fuera el caso que el tatuaje tiene componente metálico, no es en todos los casos, hay tatuajes que no tienen absolutamente ninguna contraindicación, pero no nada está demostrado, no sabe qué pasa ya con el paciente de este, ¿no? Hay que tener esa precaución con el paciente, ¿no? Posición del paciente. En el cúbito supino, voy a referir, por ejemplo, este es como una bandita que va a hacer el paciente, ¿no? En caso necesario, cables de activación de electrocardiogramas conectados para que el corazón no esté haciendo artefactos, y vamos a centrar, ¿no? La luz en la línea media y la luz horizontal a nivel más o menos de la cuarta vértebra torácica o línea intermaxial, ¿no? Indicar al paciente que sigan las indicaciones de respiración en caso de si el paciente es joven y no tiene ninguna lesión en el hombro, ustedes pueden atreverse a ponerlo en esta posición, ¿ya? ¿Por qué? Porque el estudio no es corto, no dura 5 o 6 minutos, dura a veces 20, media hora, dependiendo qué imagen quieran tener, ¿ya? Pero si es un paciente mayorcito que ya seguro viene con manguito rotador, con artrosis, entonces ni se les ocurra ponerle los brazos así, porque no les va a durar ni 5 minutos y va a pedir que se lo bajen. ¿Ya? Entonces, ahora, lo ideal sí sería pues, que colaboren. ¿Por qué? Porque van a tener menos estructuras que se interpongan, ¿no? A los lados, para que ustedes hagan un campo de visión más pequeño, no tengan que estar haciendo zonas de sobremostreo y puedan producir tiempo. Pero si el paciente no colabora, ya no queda de otra que hacer la planificación de los cortes con los brazos a los lados y poner zonas de sobremostreo para que no se vaya a meter el flujo de los brazos, o incluso la misma imagen de los brazos se vaya a enrollar por la imagen del torso, ¿no? Cuando tiene la dirección de la imagen alrededor de los corporales, una vez que tenemos el proceso comisionado, colocamos, obtenemos las imágenes en los 3 planos ortogonales y luego planificamos córneas. Acá sí vamos a ver el tipo de tomografía todo el tórax, ¿no? El esternón hasta toda la columna, ¿no? ¿Sí? Tal cual como ustedes van a ver en tomografía fotográfica, ¿no? Y bueno, iniciando por adelante torácico, porque en la axial, ¿no? Desde la pared anterior hasta la pared posterior torácica, ¿no? Igual en el plano axial, vamos a ver desde ápices hasta bases, ¿no? Incluso a la parte de abajo, tenemos un director de diafragma, incluso seno diafragmático posterior, ¿no? Y en el plano sagital, en el plano sagital se suele adquirir a veces una sola secuencia sagital por ahí, ¿no? Algunos no adquieren sagital, solamente axial y coronal, ¿ya? Más usual, el sagital no está muy cuando se estudió de antigua, ¿no? Es un protocolo tentativo, como le digo, de literatura inglesa, ¿no? Donde utilizan coronal T2, ¿no? Axial T2, axial T1, axial 3D, este es un T1 3D con supresión de la grasa, ¿ya? Este con fase de supresión de grasa, precontraste y el mismo axial T1 3D post-contraste. Es un protocolo bastante reducido y estos de acá son con sincronización respiratoria, spirit respiratory, RTR, o sea, con sincronización, de modo que cubra toda la región de, ¿no? En imágenes axiales, en las imágenes de planificación axial y sagital, pues es una imagen coronal, ¿no? Entonces, T2 coronal axial y un T1 axial. Dual eco quiere decir de fuera de fase y un 3D con supresión de la grasa para poder hacer una fase post-contraste.
dentro de las imágenes, ¿no? Vamos a ir reconociendo poco a poco las estructuras vasculares, como también algunas estructuras del pulmón. No vamos a ver nada, acá no vamos a ver tanto que el óvulo, sino vamos a ver sobre todo mediastino. Entonces acá tenemos desde la parte de la glándula tiroides, la parte más alta, ¿no? Que está alrededor de la tráquea, ¿no? Y los vasos supraórticos, ¿no? Como la carótida común, izquierda, derecha, ¿no? Y bajando acá en la tráquea, la gran parte de la circulación externo-clavicular, ¿no? Seguimos viendo algunos supraórticos, ¿no? Acá ya vamos a ir llegando al callado de la aorta, ¿sí? De un lado vamos a ver que este cruza de forma oscura la imagen, forma oblicua, ¿no? Y ya vamos descendiendo hacia la zona del mediastino, lo que es la arteria pulmonar, el tronco de la arteria pulmonar, que tiene una forma de Y invertida, ¿no? Aquí dando las ramas del lado derecho y del lado izquierdo. Aquí tenemos la aorta ascendente, y en la parte posterior vamos a tener la aorta descendente. Seguimos acá, ya tenemos parte de la aorta ascendente, algo de cavidades cardíacas, ¿no? La aurícula derecha, ¿no? Recordando que está más hacia el lado, al lado de la aorta ascendente, aurícula derecha. Y ahora tenemos el cuadro que hay que ser un poquito mejor, ¿no? El lado ventrículo izquierdo, hacia el lado ventrículo derecho, ¿no? A este lado posterior, un poco más hacia el lado derecho, la aurícula derecha llega a tener la aurícula izquierda, que es mucho más posterior, ¿no? El septum interventricular, no sé si lo ven, aquí hay un oscuro, no se ve más claro allá. Y un corte coronal, en este caso es una técnica de precision, ¿no? Lo que le llaman basada en lo que se llama sangre brillante, ¿no? O dry blood, que permite ver las estructuras vasculares, incluso sin contraste, ¿ya? Entonces aquí tenemos una imagen coronal que nos permite ver claramente, ¿no? Ventrículo derecho, salida de la aorta, ¿no? Ventrículo izquierdo, salida de la aorta, aurícula derecha, ¿no? Vena cava superior que está ligando a la aurícula derecha, recorre todas las venas, llegan a la aurícula derecha, ¿no? Parte del tronco de la pulmonar, ¿no? Y algunos vasos pulmonares, ¿no? Pero más allá no vamos a ver, entonces en cuanto a lo que es la hidrodinamia. En cuanto a lo que es la resonancia de mama, que es el otro tema que vamos a ver ahora, es una técnica que es complementaria, no es una técnica de cribado como la mamografía o la ecografía, ¿no? La mamografía se usa como técnica de cribado, o sea, de chequeo, pero la resonancia magnética es una técnica complementaria para confirmar o dar mayor información sobre algún diagnóstico que ha obtenido por ecografía o por mamografía. Ya, en algunos centros ya se tiene un protocolo estandarizado, hay una resonancia, el paciente ya debe hacer mamografía y ecografía antes de ir a la resonancia magnética. Salvo que sea por otro motivo, ¿no? Por ejemplo, con tema de implantes, ¿no? Pero si es una resonancia para este protocolo por búsqueda oncológica, tiene que haberse hecho primero mamografía y ecografía, ¿no? Salvo que sea paciente joven que no está dentro del protocolo, no se hace mamografía, ecografía y luego una ruta a seguir antes de llegar a la resonancia de mama. Esa es la primera técnica. Algunas de sus indicaciones son valoración de riesgo, ¿no? Estadiaje, ¿no? Evolución, incluso también se hace biopsia guiada por resonancia, ¿no? Diagnóstico de cicatriz recidiva, escleromas densas, ¿no? Y con la ayuda de agente de contraste se puede detectar si el tumor tiene actividad, ¿no? Y tiene malignidad o sobre todo en los estadios tempranos. Las indicaciones más comunes para lesiones de mama es detección de pacientes de alto riesgo, combinando todo lo que es patología oncológica, estadificación, pedido de enfermedades malignas, buscar la exposición de enfermedades en pacientes con implantes, porque la mamografía
desgraciadamente me ayuda mucho, ¿no? En la ecografía. Cuando la técnica convencional o digital, bueno, estamos hablando de mamografía, no es óptima, entonces no se puede obtener información por estos métodos, entonces se utiliza resonancia o caracterización. La mayoría de pacientes con mucha grasa, pechos muy densos, ¿no? Las mamas muy densas, entonces no se puede estudiar bien por los otros métodos, entonces pasan a resonancia, ¿no? En el tema de implantes, principalmente por rupturas, ¿no? De implantes, ya sea conocidos, ¿no? O pacientes implantados que tienen lesiones también, ¿no? Porque tienen implantes además tienen una lesión. Entonces es difícil estudiar en estos pacientes las lesiones por implantes. El equipamiento va a incluir una antena, ¿no? De mama, sí, suele ser una antena dedicada, exclusiva para mama, que suele ser de múltiples elementos, de 4, de 7 o demás, ¿no? Y utilizamos algunas almohadillas, todo un kit de almohadillas de soporte, porque la paciente en este caso la posición es boca abajo, ¿no? Con las mamas dentro de estos agujeros que tienen la antena, ¿no? La antena tiene estos elementos de detección en estos agujeros, por toda la zona que caiga dentro de estos agujeros. Entonces, el paciente está de cúbito crono, ¿no? Con las mamas dentro de la bobina, y además ahí suele haber este soporte para colocar la frente de la paciente para que esté con la cabeza ahí en el aire, ¿no? Aunque apoye la frente en el soporte, ¿no? Dentro de la anatomía básica, que ya lo hemos visto en un curso previo, recordemos que la glándula mamaria, ¿no? Tiene unos lóbulos, ¿no? Y está rodeada de grasa, tejido graso, y estos lóbulos se conducen por unos ductos hacia el pezón, la areola, ¿no? Que vienen a ser los conductos gastóforos, ¿no? Y además hay unos ligamentos que sostienen, ¿no? Todo este tejido mamario que es el ligamento de Fuchs, ¿no? Además vamos a tener una cadena ganglionar linfática cercana, ¿no? La cadena axilar, está en estrecha relación con la mama, ¿no? Y tenemos músculo pectoral, ¿no? Pectoral mayor, que está por detrás de toda la estructura de la región de la mama, ¿no? Tenemos esta grasa resomaria y inmediatamente después tenemos el músculo pectoral, ¿no? Por delante de la pared toral. Dentro de la preparación, bueno, hay varias indicaciones para el estudio de mama. Esto es todo lo clásico, los grados de hitos. Si colocamos una guía, sobre todo por estudio oncológico, ¿no? Y una indicación importante es que el paciente no tenga nada de igual que para la mamografía, ¿no? Talco, desodorante, todas esas cosas, nada de eso debe tener tampoco el paciente para el estudio. No lo he puesto acá, pero es una indicación generalizada. ¿Por qué? Porque estos talcos desodorantes también pueden tener óxidos metálicos, ¿no? Muchos de estos desodorantes están basados en óxidos de manganeso, de magnesio, etc. Entonces no se recomienda que se vaya con desodorante, con talco, con nada de esas cosas, porque me va a dar señales, ¿no? Que me va a dar artefactos en el campo de la resonancia normal. Igual que las densidades en la mamografía, en la resonancia peor, porque puede alterar, ¿no? La imagen, la señal, no puede ser una asociación magnética. Y lo otro es, si el paciente está arreglando, muchos de los pacientes se han pasado a 50 años, hay pacientes jóvenes, ¿no? Que están en el rango de 40 a 50, donde ya se están en estudios de mama, y hay que restringir el estudio de hacerlo entre los días 6 a 16. Esto dice alguna literatura, pero algunos centros son un poco más restrictivos, que dicen entre el 7 y 14, ¿ya? O entre el 7 y el 12, incluso, ¿sí? Así lo restringen más, ¿ya? Esto es lo más abierto que encontrar basado en literatura, pero algunos centros lo restringen un poco más. Entonces, preguntar en los centros con médico radiólogo que informa mama, ¿no? En qué es exactamente fase del ciclo menstrual. ¿En la segunda semana? ¿Solo en la segunda semana? ¿O un poco más? ¿O entre qué fechas? ¿Ya? Pero suele ser siempre a partir de la segunda semana, ¿no? Entre 6, 7 hasta el 12, 14, o en este caso, ya que en estos días, ¿no? Hay menos vascularización y menos estímulo hormonal de la glándula, para evitar un falso positivo por factores hormonales.
contraste entre la primera y la última semana. Algunos centros piden específicamente la segunda semana. ¿Ya? La posición de pacientes en decúbito probado, como dije, ¿no? Y con las mamas dentro de la bobina y las cavidades, ¿no? Para colocar las mamas. Y vamos a alinear el paciente. Siempre las antenas tienen acá una rayita, una lapita, de modo que esta rayita coincida más o menos con el centro, ¿no? De la cintura. Hay que ver que la línea inframamaria sea más o menos el límite, ¿no? Más inferior de la antena, ¿no? Y de ahí hacia adelante todo lo que podemos incluir de la mama. Y al momento de centrar, empezamos o con la línea o a veces con el pezón de la vacina, ¿no? Pero vamos a morir con mayor comodidad, lo que le decía, ¿no? Acá hay una comodidad donde la vacina apoya la frente, los brazos van extendidos hacia adelante habitualmente, porque además vamos a tener una vía periférica, ¿no? Para el paciente. Y una vez que tenemos el paciente posicionado, vamos a obtener las imágenes de los planos. En el plano coronal, primero tenemos imágenes de los planos y luego con esas imágenes le vamos a hacer la planificación. En el plano coronal, que no se suele usar, no se suele usar, pero aparece en la literatura, ya, debe cubrir toda la mano. Pero este plano no se suele usar. Los planos, por eso no tengo imagen de planificación real del plano coronal. Pero hay algunos manuales que indican un plano coronal. En realidad este plano no se utiliza. Se utiliza el plano axial mayoritariamente y el plano axial. El plano axial es el que más se usa para incluir toda la mama, desde el borde inframamario, desde el inframamario hasta todo lo que va atrás, que ustedes vean un largo, por eso esas imágenes terminadas, más o menos todo el cobertor, toda la glándula. Esto es perpendicular al paciente, o sea, no sigue una orientación específica del plano axial. Simplemente tiene que cubrir, barrer toda la mama, desde la línea inframamaria hasta la parte más alta que cubre toda la estructura de la mama, la que grasa. Y además, se suele colocar una banda de saturación que cubra la región torácica para evitar artefactos generados por el mediastino. En cambio, en el plano sagital, ¿ya? Dependiendo cómo la planificación, vamos a tener más o menos el coronal más o menos sigue paralelo, ¿no? A la línea del cuerpo, la línea paramedial, ¿no? Entonces, paralelo a la línea sagital. Pero en el plano axial hay que seguir más o menos la línea o el trayecto del conducto galactóforo que va hacia el pezón. Más o menos por aquí está, no se nota el corte, pero por eso tiene una orientación un poco oblicua. Entonces un sagital un poco oblicua, más o menos imitando a una media lateral oblicua. ¿No? Para que la imagen que tengan ustedes de la mama incluyen algunos de los cortes pasando por el pezón y todo el conducto galactóforo que son de pezón. La cobertura, ¿no? El campo de visión debe incluir toda la mama y parte de pared torácica, ¿no? Incluyendo el músculo pectoral, ¿no? Parte de la pared torácica, y también se suele colocar banda de saturación. Dentro de lo que vamos a encontrar en la anatomía, este es el paciente joven que tiene poca grasa, ¿no? Vamos a encontrar justamente toda la glándula, la grasa periférica, tanto como retromamaria, y luego ya tenemos el músculo pectoral, ¿no? El músculo pectoral. Efectivamente lo vamos a ver en la imagen por resonancia. Esta es otra imagen en un plano sagital que se parece mucho a la imagen que ustedes conocen de la media lateral oblicua, ¿no? De la tomografía, pero este es un corte, ¿no? Entonces vamos a poner cortes que recorren toda la mama, ¿no? Y fíjense que justamente la orientación permite ver, ¿no? La areola, ¿no? Y el pezón justamente relacionado con estos conductos, o sea, todo por el
protocolo ya, de literatura que incluye, fíjense, casi todos los cortes son marciales y por ahí un montón de otros ¿ya? Pero hay, digamos, a nivel mundial hay dos escuelas muy marcadas, ¿ya? El otro para patología humoral, por todo es transversal, ¿no? T1, T2, difusión, por ahí un T1 con saturación grasa, o un STIR también, que son las secuencias más usadas, T2, T1 y STIR, y T1 con saturación grasa, pre y post contraste. Entonces, todo lo que se utiliza en mama hay una difusión, ¿no? Para ver patología humoral. El T1 post contraste suele ser dinámico en varias fases que suelen durar 1 minuto cada uno, ¿no? Y se hacen unas 5 fases, 6 fases, ¿no? Una fase simple y luego 4 con contraste, ¿ya? Para ver el comportamiento de captación del contraste por ¿no? Y ver si el nódulo tiene captación va a tener un comportamiento y generar una curva de captación con contraste. Pero hay protocolos, digamos, basados en eso desde el punto de vista de los planos de corte, ¿ya? Y el método americano incluye una imagen axial y el resto todo es sagital, ¿ya? Este es un protocolo americano clásico, digamos, ¿ya? Que casi aquí nadie lo usa, ¿ya? Porque bueno, en Estados Unidos existe esta modalidad. ¿Por qué lo utilizan así? Porque me parece que están más o menos el ACR quiere más o menos compararlo similar a su protocolo de cribado mamográfico, que es ¿en qué plano es el plano de cribado mamográfico? En oblicuo medio lateral, que son imágenes, ¿no? Más o menos de perfil. Entonces, de ahí que han creado su protocolo de mama, en todo de imágenes, la mayoría puras sagitales y proeminales. Pero el protocolo europeo más bien es todo axial. ¿Ya? El protocolo europeo es axial casi prácticamente en todo. Entonces vamos a tener como T1 axial, T2 axial, T2 con supresión grasa, por ahí alguna vez no lo han puesto, y T1 3D o bueno, cortes finos, ¿no? Pre y post contraste, ¿no? Pre y post contraste y también la fase dinámica que son de varios minutos, unos 6 minutos, 7 minutos en promedio, son 5 o 6 fases, ¿no? Para ver el comportamiento de captación de contraste por el protocolo que más se suele usar acá en nuestro país. Acá, por lo general, en la mayoría de centros utilizan un protocolo parecido al europeo y por ahí que le ponen una imagen, 1 o 2 secuencias sagitales, ¿no? Para complementar algo que no se vio en el caso. ¿Ya? Ahora, además, hay un detalle. Cuando el paciente tiene silicona, ¿no? Tiene prótesis, ¿no? Que puede ser resolución sagita o de silicona. Entonces, cuando es silicona, el equipo va a generar picos, ¿no? Espectrales del agua, de la grasa, y ahora vamos a aparecer más de esta información que va a salir y según lo que uno está adquiriendo, va a tener que elegir colocar la frecuencia de resonancia con el agua o con la grasa, y se van a tener secuencias donde va a tener intensidad en la silicona o también se le va a suprimir la señal de la silicona. Entonces se obtienen secuencias para el estudio de prótesis, ¿no? Secuencias donde vamos a tener intensidad de la silicona o supresión de la señal de la silicona y más bien intensidad en T2 con supresión también de la grasa. Entonces va a haber distintas secuencias y acá creo que tengo un protocolo para evaluación de implantes que incluye secuencias T1, secuencias T2, todas estas en el plano transversal por la mayoría, ¿no? Secuencias con saturación grasa, ¿no? Donde la silicona tiene señal alta, la grasa tiene señal baja, obviamente porque es con saturación grasa y el agua tiene señal alta. Agua y silicona acá tiene señal alta. Y secuencias con saturación de silicona o secuencias con saturación, ¿no? De agua, ¿no? De silicona, de la silicona disminuye la señal, ¿no? Saturación de agua, donde el agua y la grasa disminuyen la señal, ¿no? Y solamente la silicona tiene señal alta. Estos son protocolos para el estudio de la implante, no son para el estudio de esa. Ustedes quieren, además de eso, evaluar el tejido ovario, van a tener que agregarle secuencias, ¿no? Con supresión de grasa T1 y con uso de medio contraste, porque eso, para estudiar el tejido
o mayor, desde el punto de vista oncológico, sí o sí es un medioneoplasma, ¿no? Secuencia dinámica. Vamos a hacer un mix de esta de acá, que hemos visto, o esta, ¿no? Más las secuencias de saturación de silicona. Las que están repetidas ya no, y agregar las secuencias con saturación de silicona o saturación de. En algunos equipos le llaman silicona on y silicona off. On es